Ahora les presentamos la revista Final del Deporte. Es una presentación de la Intendencia Departamental de Rocha. Permanente apoyo al deporte y su difusión. En cuerpos sanos, mentes sanas. Y bien, amigos, final del fútbol en el Julio César Abadí de Pan de Azúcar. Lamentablemente Rocha quedó eliminado en mayores, clasificó en juveniles, logró el objetivo de meterse en las semifinales en sub-18, pero en mayores queda eliminado el seleccionado celeste en los cuartos de final. Vamos a repasar lo que dejó este encuentro, que no tuvo emociones. Fue empate 0-0, arbitraje de Juan Manuel Rodríguez, Joaquín Iglesias y Valeria Adán. Terna arbitral de San José. Zona oeste de Maldonado alineó a Diego Ontaneda, Sebastián Castro, Leandro Cabrera, Santiago Blanco, Joaquín Sena, Álvaro Rodríguez, Guillermo Marrero, Lautaro Moreno, Federico Castellanos, Cristian Sellanes, Martín Lazo. El equipo dirigido técnicamente por Juan Bautista Balda. En el banco de relevos estuvieron Leandro Ayala, Mauro Robaina, Joaquín González, Joaquín Colman, Gastón Bitancur, Jonathan Suárez, Pablo Araujo, Jacob Méndez, Luciano Cabrera y Tiago de los Santos. Rocha formó con Martín Ceballos, Gabriel Sosa, Matías Gallardo, Lucas Acosta, Alexis Olivera, Joaquín de León, Christopher Santos, Ignacio Layana, Diego Bach, Cristian Ferreira, Nicolás Maldonado. El equipo del chino Jonathan Ortiz, banco de relevos integrado por Benjamín Comba, Diego Sosa, Matías Ramos, Federico Laco, Alan Silveira, Brandon Caporal, César de León, Matías Arismendi, Guzmán Velázquez y Christopher La Rosa. Fueron amonestados en el seleccionado celeste Gabriel Sosa, Christopher Santos, Matías Arismendi y Guzmán Velázquez. En zona oeste, Sebastián Castro, Álvaro Rodríguez, Lautaro Moreno vieron la tarjeta amarilla. Y válido recordar, en el minuto 12, expulsado en el banco de relevos, Leandro Ayala. En el campo de juego, en el minuto 18, vio la roja Joaquín Sena. Es decir que zona oeste afrontó gran parte del partido. Se puede decir prácticamente que 70 y pico de minutos de juego jugó con uno menos. Empate sin goles en la ida. Zona oeste había ganado 2-1 en el Sobrero. Con ese global se mete Maldonado Interior entre los 4 mejores del este. Secretos que fueron plegaria. 0:29, revista Final del Deporte, que repasamos ahora números de lo que deja el campeonato del este para Rocha. Se despide en cuartos de final, 6 partidos jugados, 2 ganados, 1 empate, 3 derrotas, 7 goles a favor, 5 en contra, saldo más 2, 38% de efectividad, 7 puntos en 18 posibles. Cristian Ferreira fue el goleador del seleccionado mayor con 3 tantos, 1 para Tiago Sosa, Cristian de Mora, Nicolás Maldonado y Matías Gallardo. En la era Jonathan Ortiz, desde 2025 hasta este 2026, 18 partidos jugados, 4 ganados, 8 empates, 6 derrotas, 11 goles a favor. 17 goles a favor, 11 en contra. Saldo más 6, 37% de efectividad, 20 puntos en 54 posibles. Los goleadores en la era Jonathan Ortiz, Cristian Ferreira, Rubén Techera y Cristian de Mora. 3 goles para cada uno de los máximos anotadores. Con 2, Ignacio Layana. Con 1, Juan Manuel Pereira, Christopher Santos, Gabriel Sosa, Tiago Sosa, Nicolás Maldonado y Matías Gallardo. La gráfica de la selección de Rocha en la era Ortiz en números y también lo que repasábamos en este presente campeonato. 2022, cuartos de final para el seleccionado celeste. 2023, cuartos de final. 2024, semifinales. 2025, final. Y disputó el torneo del interior y en este 2026
se despide, a nuestro criterio, prematuramente en cuartos de final, sin poder alcanzar el objetivo de meterse también en la fase final de la competición. Son sombras lejanas del bosque. Es algo... En un rato nos metemos con el repaso de juveniles, porque luego de 9 años Rocha clasificó en sub-18 a las semifinales del Campeonato del Este, de la mano de Rubén Rodríguez como entrenador del seleccionado juvenil. Pero tiempo para repasar lo que aconteció en otros escenarios en el este del país, también en el sur, pero vamos a meternos en el este. Maldonado jugará con La Valleja, Cerro Largo jugará con Zona Oeste, la juvenil se enfrentará a Cerro Largo en las semifinales. La Valleja clasificó, se metió entre los 4 mejores, eliminó a 33 jugando como local en el Juan Antonio La Valleja de Minas. Había caído en la ida 2-1, bueno, ganó 3-0 y sacó boleto para las semifinales. A los 25 minutos Nicolás Suárez, a los 61 Gregorio Almeida, a los 72 Brian Vergara. Los goles para el equipo de Gerardo Cano. Eliminó La Valleja a La Roja del Olimar y jugará con Maldonado en semifinales. Maldonado va a definir como local porque logró 6 puntos en las llaves de cuartos de final, mientras que La Valleja logró 3, ya que perdió en la ida 2-1 y ganó. Fue mejor clasificado Maldonado que La Valleja. Maldonado supergoleó, ya lo contamos en un ratito. Cerro Largo también clasificó y es rival de Zona Oeste. Zona Oeste primero el Melo, define de local, mejor clasificado Zona Oeste, que logró 4 de los 6 puntos de la serie de cuartos de final. Cerro Largo había caído en la ida en el Parque Hugo Rábade de Empalme Olmos. Había perdido 1-0, ganó 4-2 en el Ubilla. Primer partido del seleccionado Arachán en el Ubilla de Melos, ya que en la fase de grupos frente a Rocha y Chuy había jugado en el José Germán Baldassini. Ganó 4-2, empezó perdiendo. A los 6 minutos, Franco González, la ventaja para Canelones del Este. A los 21, Luis Ángel Morales, el empate de Cerro Largo. A los 37, Boris Barone, el segundo. Cerro Largo igualaba la serie. A los 47, Guillermo Dualde, el tercero, daba vuelta el global Cerro Largo. En el minuto 61, la tranquilidad comenzaba a llegar en el seleccionado de Gonzalo Martins. Boris Barone marcaba el cuarto, descontó Nahuel Martínez. En el minuto 72 para Canelones, global de 4-3 a favor de Cerro Largo, que termina ganando el partido 4-2 y también se metió en semifinales. Maldonado había ganado 5-0 en la ida a Santa Clara en el Parque Manuel Fernández Cruz de Santa Clara del Olimar. Ganó 11-0 jugando en cancha de San Carlos. Un trámite para Maldonado sin despeinarse. Un entrenamiento, una práctica global de 16-0 para el seleccionado de Pablo Aníbal de León. A los 4:53 Guillermo Sturzenegger. A los 14:23 Facundo Suárez. A los 41, 55, 66 y 84 minutos Matías Tavares. A los 52 Mateo Maresca. A los 72 y 83 Gonzalo Badea. Los 11 goles de Maldonado. 4 de Matías Tavares, 2 de Guillermo Sturzenegger, Facundo Suárez y Gonzalo Gadea, y 1 de Mateo Maresca. Sin despeinarse, Maldonado se metió en las semifinales. Le ganó 11-0 a Santa Clara, global de 16-0. De esta manera, las semifinales del torneo del Este: La Valleja Maldonado, Zona Oeste, Cerro Largo frente a Zona Oeste. Mejor clasificado Maldonado, que logró los 6 puntos con relación a Cerro Largo, que hizo 3 en su serie de cuartos. Y lo mismo con relación a La Valleja, con relación a La Valleja. Por eso, La Valleja Maldonado, Cerro Largo frente a Zona Oeste. Y también melancolía de esperar, La Intendencia de Rocha anuncia el calendario de vencimientos de la contribución inmobiliaria urbana. Pago contado y primera cuota vence el 20 de febrero.
Bonificación pago contado 5%. Bonificación pago en fecha 5% más 1% adicional. Segunda cuota 10 de abril. Tercera cuota 17 de julio. Cuarta cuota 16 de octubre. Locales habilitados para el cobro: Habitat, Correo Uruguayo y Red Pagos. Por consultas 1955 interno 118 o por el 0800 1881. Rocha, gobierno de todos. 0:36, estamos en la revista final del deporte. Rocha quedó eliminado en mayores en el Campeonato del Este, igualó sin goles ante Zona Oeste en el Julio César Abadí de Pan de Azúcar, debido al resultado que se había registrado en el cotejo de ida. Zona Oeste ganó en el Sobrero el día sábado 2-1. El seleccionado que representa a Maldonado Interior se metió en semifinales. La buena noticia la dieron los juveniles, que si bien perdieron, pero lograron clasificar. Después de 9 años, Rocha vuelve a una semifinal del Este en categoría sub-18. Cayó 2-1, partido que arbitró Gerardo Azuri, Valeria Adán y Joaquín Iglesias. Terna arbitral de San José. También el cotejo se jugó en el Julio César Abadí de Pan de Azúcar. A los 28 minutos, Guzmán Sopeña. La ventaja para Rocha. A los 33 minutos, Tomás La Rosa. El empate de Zona Oeste. A los 45+6, Facundo Álvarez, segundo de Zona Oeste. Rocha tuvo que lidiar con 10 hombres el partido en el complemento, más que nada, y parte del primer tiempo, porque fue expulsado Joaquín Fernández Rocha. O sea, ven ustedes, empezó ganando Rocha, lo empata Zona Oeste, expulsan a Joaquín Fernández Rocha, marca el segundo Zona Oeste en el cierre de la primera parte, y en el segundo tiempo Rocha pudo neutralizar lo más que pudo y aguantar el marcador a su favor. El global, porque Rocha hizo un gran partido, sobre todo jugando en el Mario Sobrero, donde sacó una ventaja de 2 goles, global de 3-2 a favor del seleccionado de Rubén Rodríguez, el entrenador que mete a Rocha en las semifinales del Campeonato del Este en juveniles luego de 9 años. 2017, la última vez que Rocha jugó una semifinal del Este en sub-18. De ahí en adelante habían pasado 7 campeonatos del Este, de los cuales Rocha había quedado eliminado en 5 oportunidades en cuartos de final y en 2 ocasiones en fase de grupos. 2018, 2019, 2020 quedó en cuartos de final. 2022 quedó en primera ronda, en donde hizo un punto de 18. 2023, cuartos de final. 2024, primera fase. 2025, cuartos de final. Y en este 2026 rompe la mala racha, vuelve a semifinales después de un largo rato. Deberá jugar con Cerro Largo Rocha, y además queda favorecido porque en esto de que, claro, Zona Oeste primero va a jugar de visita, Cerro Largo tendrá que ser local en mayores y también será local en juveniles, porque lo que ocurra con la mayor sucede con la juvenil. Por lo tanto, Rocha deberá viajar para después definir como local. Bueno, a propósito de juveniles, ¿qué pasó en el resto de los partidos? La Valleja le ganó 1-0 a 33, fueron a penales, ganó la Roja del Olimar 4-3, 33 en juveniles, se metió en semifinales, clasificó en el Juan Antonio La Valleja de Minas. Le mando un abrazo a Pato Roberto y a Pablo Javier Presa, que seguramente vienen de retorno, escuchando la radio, y el equipo fútbol, por supuesto, con un gran trabajo, la verdad un gran trabajo, un gran despliegue de Daniel, Alejandro, Ernesto, Cristian y Daniel Castillos también, nuestro movilero. Un abrazo para todos ellos. Bueno, seguimos repasando a nivel de juveniles. Cerro Largo le ganó 2-1 a Canelones del Este en el Ubilla de Melo. Habían igualado 2-2 en la ida. A los 17, Santiago Cardoso abrió el marcador para la joven Arachana. Nuevamente se ven las caras. Cerro Largo y Rocha jugaron en fase de grupos. Hay que recordar 2 victorias de Cerro Largo en esa oportunidad. Empató Agustín Vega para Canelones en el minuto 25. Rodrigo Martinelli en el minuto 77 le dio la victoria y la clasificación a la selección de Cerro Largo en sub-18. Y Maldonado también se clasificó a nivel de juveniles. Le ganó 3-2 a Varela, le costó, pero ganó. Igualaron 2-2 en la ida. La revancha se jugó en cancha de San Carlos. A los 5 minutos de penal, Johan Rodríguez abrió el marcador para Maldonado.
igualó Diogo Gil a los 8 de penal para Varela. A los 28 y 36, Tomás Menose sacó la ventaja para Maldonado, descontó Renzo Duplat para Varela, no le alcanzó a Varela, sigue a Maldonado, global de 5-4 a favor de la joven Fernandina. 33 va con Maldonado, Cerro Largo, Rocha, las semifinales de juveniles, porque claro, clasificaron Rocha, Cerro Largo, Maldonado y 33, y el mayor es Maldonado, La Valleja, Cerro Largo y Zona Oeste. Solamente coinciden dos, Maldonado y Cerro Largo en ambas categorías. La Valleja y Zona Oeste clasificaron en mayores, no en juveniles. Rocha y 33 clasificaron en juveniles, no en mayores. People just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified. Estamos en la revista final del deporte, 0 horas 42 minutos, jueves 12 de febrero ya a esta altura. Gracias por estar del otro lado. Un abrazo enorme a todos los amigos que nos han enviado mensajes. Si no cumplimos con algún saludo, las disculpas del caso, pero tanto al celular de la radio, a nuestro celular personal y a los celulares personales de nuestros compañeros, gracias por elegir Vida FM. Repasamos números de la selección juvenil en el Campeonato del Este 2026. Está en semifinales y va con Cerro Largo. 6 partidos jugados, 3 ganados, 0 empatado, 3 perdidos. Marcó 10 goles, recibió 7, saldo más 3. 50% de efectividad, 9 puntos en 18 posibles. Guzmán Sopeña es el goleador con 4 goles. Un chico que tiene muy buenas condiciones. Lo ha demostrado no solo en el fútbol 11, sino también en el fútbol de salón. Diogo Hernández, 3 tantos. Dimas Borche, Mateo Silvera y Bautista Terra, un tanto para cada uno. Los que han marcado con la selección juvenil en este torneo del Este. La Intendencia Departamental de Rocha anuncia el calendario del mes de febrero 2026 de castraciones. Martes 10 en Rocha, miércoles 11 Velázquez y Chuy, jueves 12 San Luis, viernes 13 18 de julio, sábado 14 en Rocha. Más información por el 099 88 33 30 o en la página de Facebook e Instagram del Departamento de Bienestar Animal. Rocha, gobierno de todos. La Intendencia de Rocha anuncia el calendario de vencimientos de la contribución inmobiliaria rural. Pago contado y primera cuota vence el 20 de marzo. Segunda cuota 18 de junio. Tercera cuota 18 de septiembre. Cuarta cuota 18 de diciembre. Locales habilitados para el cobro: Habitat, Correo Uruguayo y Red Pagos. Por consultas 1955 interno 118 o por el 0800 1881. Rocha, gobierno de todos. 0 horas 44 minutos. Fernando Escobar, que está del otro lado, le enviamos un abrazo. Gracias por el apunte. Bueno, ya saludamos a nuestro compañero aquí de la radio, a Pablo Javier, y también a Fernando Pato Roberto. Bueno, sí, obviamente que esto tiene el fútbol, ¿no? Cuando se queda eliminado y bueno, los ánimos no son los mejores, los hinchas también, por supuesto, pero bueno, habrá que barajar y dar de nuevo. Sobre todo yo creo que la reestructura tiene que ser a fondo, no de este campeonato en particular. Uno puede marcar, faltó esto, faltó el 9, se hizo bien o mal el cambio. Digo, el fútbol de Rocha viene de mal en peor en su organización interna. Tendrá que mejorar eso para poder traducirlo al seleccionado o a los dos seleccionados. En este caso la sub-18 se metió, pero mirábamos los números, luego de 9 años logra una semifinal a nivel de juveniles. Tendrá que hacerse una reestructura profunda en el fútbol doméstico para que eso se pueda reflejar en el seleccionado. Nos vamos al sur, repasamos actividad allí en esa confederación en juveniles. Clasificó Florida, que perdió 2-1 con Flores. Había ganado 4-1 en la ida, perdió en el Campeones Olímpicos jugando como local. Global de 5-2. Florida se metió, Flores también por ser mejor perdedora. Colonia también clasificó a nivel de juveniles, le ganó de visita 1-0 a Durazno.
Y de esta manera, con un global de 4-1, se mete Colonia en las semifinales en el torneo del sur en categoría sub-18. Y la otra selección que clasificó fue Federación Colonia. Superó 3-0 a Canelones, global de 4-1. Habían igualado 1-1, partido que se jugó en cancha de Nacional de Nueva Albesia, Florida. Federación Colonia. Colonia y Flores. Flores como mejor perdedora porque hizo 3 puntos. De las selecciones eliminadas hizo 3 unidades. Canelones hizo 1 y Durazno no sumó unidades. Flores se mete en las semifinales. El Mayores se dio la clasificación de Colonia por penales. Durazno también clasificó, a pesar de haber perdido por penales, como mejor perdedora. En la ida Colonia había ganado 4-1, Durazno le ganó 5-2 en el Silvestre Octavio Landoni. Fueron a penales y clasificó Colonia en esa instancia. Colonia jugará con Canelones, Durazno con Florida. Hablando de Florida, clasificó, había ganado 3-2 en la ida, superó 3-2 a San Gregorio de Polanco, jugando en el Campeones Olímpicos, arbitraje de Néstor Pereira, Matías Rotela y Matías Abreu. Jonathan Altés había arbitrado como referí central el partido de juveniles de Florida y Flores. A los 2 minutos de juego, Ronaldo Barrios. A los 68, Facundo Antunes igualó para San Gregorio. A los 80, Dylan Carrato, el segundo de Flores. A los 83, Facundo Spinelli, el tercero de Florida para el 3-1 y de esta manera la clasificación. San José Canelones 1-1. A los 4, Juan Manuel Alonso para los Maragatos. A los 38, Andrés Cuatrini el empate. En la ida había ganado Canelones por la mínima. Bueno, lo que sucedió en el sur, Durazno, Florida, Colonia ante Canelones, las semifinales de ida en el torneo del sur. Me traga paz, desejo paz, amor e paz. Eu quero paz, me traga paz. Se não for paz, me deixe em paz. Paz, carnaval. Nos vamos a la Copa Libertadores de América, nos metemos con lo que sucedió en el estadio Alejandro Villanueva, en la cancha de Alianza Lima, porque 2 de mayo hace historia. Este equipo modesto del fútbol paraguayo, debutante en la Libertadores, eliminó a un grande del fútbol peruano. Increíble, pero bueno, el fútbol tiene de esto. En la ida, 2 de mayo, había ganado 1-0, empataron 1-1 a los 63. Luis Advíncula, al estilo Carlos Alberto, en la final del Mundial de 70, por cómo remató un misil que llegó desde la derecha para dejarlo sin opciones al arquero paraguayo. La ventaja para Alianza Lima. Brian Ayala en el minuto 74 de penal. El empate. Válido recordar, cuando el partido estaba 0-0, el meta de 2 de mayo, Ángel Martínez le atajó un tiro penal a Eric Castillo. Alianza Lima, el equipo que tiene como uruguayo defensor a Mateo Anthony, el ex Liverpool y Nacional, quedó sin nada. Quedó eliminado de esta primera fase de playoff. No tendrá actividad internacional el equipo de Pablo Guede. Clasificó en la jornada de martes Deportivo Táchira, que había perdido 2-1 en la ida con The Strongest, le ganó 1-0 y por penales 5-3 terminó ganando el equipo que dirige técnicamente Álvaro Recoba y en donde juega Guillermo Frata, uruguayo y coterráneo. Marcó Frata en la definición de penales el tercer gol del Táchira, que ahora jugará en fase 2 de playoff frente a Deportes Tolima. 2 de mayo con Sporting Cristal, Argentinos Juniors ante Barcelona, Botafogo frente a Nacional de Potosí, Carabobo, Huachipato, O'Higgins, Bahía, Liverpool, Independiente Medellín. Se define hoy, porque ya estamos en jueves 12, la última llave de la fase 1 de los playoffs de la Libertadores. Juventud de las Piedras visitará a Universidad Católica de Ecuador. En la ida, Universidad Católica ganó por la mínima en el Centenario. El equipo del rochense Renzo Sánchez sube a Quito para jugar en el Estadio Atahualpa de la capital ecuatoriana ante la Universidad Católica. El ganador de esa llave espera, o en realidad Guaraní, espera en la fase 2 por Juventud, Guaraní de Paraguay o Universidad Católica de Ecuador. Copa Argentina, Rosario Central eliminó a Sportivo Belgrano, le ganó 2-0. Gimnasia de Jujuy eliminó a Central Córdoba, empataron 2-2 y le ganó por penales, lo que sucedió en el fútbol de la vecina orilla.
Nos vamos por la recorrida internacional, donde también rodó la pelota hoy. Fue en Inglaterra, porque está en marcha la jornada número 26 de la Premier League, que se va a completar en el día de mañana cuando Brentford juegue ante el Arsenal. Pero en la jornada de miércoles, Manchester City le ganó 3-0 a Fulham, Nottingham Forest y Wolverhampton igualaron sin goles. Aston Villa superó 1-0 al Brighton, Burnley le ganó de visita 3-2 al Crystal Palace, Liverpool de visita superó por la mínima al Sunderland, lo mencionado. Mañana se completa la 26ª fecha a la hora 17, Brentford ante el Arsenal. En España, Copa del Rey, Real Sociedad superó 1-0 en el Clásico Vasco de visita al Athletic Bilbao. En las semifinales juegan hoy a la hora 17 Atlético Madrid ante Barcelona. Semifinales que son en formato de ida y vuelta. La revancha de Real Sociedad y Athletic Bilbao será el miércoles 4 de marzo a la hora 17. También Copa de Alemania, Bayern Múnich superó 2-0 al Leipzig, goles de Harry Kane de penal, el inglés, y del colombiano Luis Díaz. En Brasil también hubo actividad con una nueva fecha del Brasileirao, la número 3, que está en marcha. Lo que aconteció en el día de hoy: Mirassol y Cruzeiro igualaron a 2, Chapecoense y Coritiba empataron 3-3, al igual que Atlético Mineiro y Remo. Bahía de visita le ganó 1-0 al Vasco da Gama, San Pablo doblegó 2-0 a Gremio. Juegan en la jornada de hoy jueves Atlético Paranaense Santos a las 19:30, Fluminense Botafogo, 20 horas Corinthians Bragantino, y a las 21:30 será el turno para Internacional frente a Palmeiras. Consiguen con honor la Copa del Amor para sobrevivir y luchar por ella. Y para completar con el fútbol profesional, se viene la fecha número 2 del torneo Apertura en Primera División. Sobresale el día sábado, 20:30 en el Parque Central, Nacional Racing. El domingo, a las 20:30 en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, Central Español Peñarol. Válido recordar que se fijó la fecha 3 y la fecha 4. En la cuarta jornada es el clásico, domingo 1 de marzo en el Parque Central a la hora 21:30. 19:30 el horario del clásico. Reiteramos, domingo 1 de marzo, 19:30, Nacional Peñarol en el Parque Central, solo con público local. Así pasó la revista final del deporte. Fue una presentación de la Intendencia Departamental de Rocha. Permanente apoyo al deporte y su difusión. En cuerpos sanos, mentes sanas. Amigas y amigos del fútbol, qué placer volver a reencontrarnos. ¿Cómo te va, pueblo? ¿Qué tal, departamento? Un gusto estar con ustedes. Un saludo para toda la audiencia. 0:54, punto final a nuestra tarea, punto final a esta mega transmisión de Vida FM que comenzó a la hora 20:30 de la jornada de miércoles, y que cuando faltan 6 minutos para la 1 de la mañana estamos culminando en este jueves 12. Mañana 8 horas, 11 de la mañana, Vida Sport y Noticias Prisma Deportivo, respectivamente, para analizar todo lo que ha dejado esta jornada deportiva, con la clasificación de la selección juvenil y lamentablemente con la eliminación del seleccionado mayor del Campeonato del Este. Con más fútbol nos volveremos a reencontrar cuando el mismo nos convoque. Hasta cada momento, buenas noches, buen descanso, que pasen bien.